Bienvenidos a su programa Cuerpo, Alma y Espíritu. Soy la doctora Susana de Paz, especialista en cirugía. Y hoy presentamos un tema bastante interesante, lo que es complicaciones de cirugías. Algunas veces hemos tenido que someternos a cirugía las personas y en algunas ocasiones hemos notado que hay resultados que podrían no ser los que esperamos. Pero hay muchos factores que influyen en los resultados de estas cirugías. Por supuesto, el tener un cirujano que usted ya conoce y que usted es de su elección y la persona más capacitada para poder intervenir, el hospital, el mejor que usted puede, que le brinde la seguridad de poder realizar su cirugía. Sin embargo, también hay factores que pueden influir. Es muy importante que en el transcurso del programa pongamos mucha atención acerca de los factores que pueden ser causantes de que una cirugía no tenga los resultados que usted espera. A través de todo el proceso quirúrgico, desde antes que se va a realizar la cirugía, cuando tenemos cirugías que son electivas, nos da un tiempo muy prudente para poder realizar evaluaciones y estudios antes de poder hacer esta cirugía. Pero recordemos que las cirugías de urgencia a las cuales no estamos al tanto que van a suceder o un accidente que podría ser, estas cirugías sí llevan mucho más riesgo de tener complicaciones. También depende mucho el lugar de la cirugía y la condición que tiene el paciente cuando se somete a la misma. Regresamos a lo mismo. Cuando podemos ver los factores previamente, podemos tomar las medidas necesarias para poder evitar complicaciones que no son esperadas. Pero definitivamente hay riesgos que no se pueden dejar sin mencionar. Y tenemos 3 complicaciones básicas, las cuales están documentadas que puede suceder en cualquier paciente independientemente de su estado previo o de si es una emergencia o no. Y estas son la fiebre, la infección y el dolor. Hay muchas complicaciones, podemos nombrar hemorragia, procesos pulmonares, infecciones de la herida y por supuesto vamos a hablar de ellas a continuación. Pero es muy importante saber que el dolor, por ejemplo, vamos a abordarlo principalmente porque sabemos que una cirugía es un evento que sucede de una forma traumática. Nuestro cuerpo no sabe qué es lo que está pasando. Nosotros podemos planear la cirugía, por ejemplo, si tenemos una piedra en la vesícula o si estamos con un embarazo riesgoso y vamos a necesitar una cesárea, o si hemos tenido muchas infecciones en la garganta, es necesario remover las amígdalas. Sabemos que al final vamos a recibir una cirugía. Obviamente, dependiendo de cada parte, son las complicaciones más frecuentes que podemos tener. Sin embargo, el dolor va a ser una complicación inevitable. Por supuesto, sabiendo que este es un evento traumático que inicia con la ruptura de la membrana que nos protege y así la invasión a nuestros órganos, como la remoción de los tejidos que estamos quitando, ya sea porque están mal o porque necesitamos abrir este orificio para poder extraer un bebé o poder quitar las amígdalas. Todo esto es un daño que nuestro cuerpo recibe como un traumatismo, como una invasión. Así que desde entonces que esto sucede, desde la disrupción, desde la separación, desde que tenemos que cortar, desde que tenemos que invadir, esto ya es una señal que se transmite y se traduce en nuestro organismo como invasión. ¿Qué es lo primero que hace nuestro cuerpo cuando estamos frente a este evento? Defendernos. La respuesta inmune es lo primero que se desencadena y con esto la respuesta inflamatoria y por supuesto el dolor. Cuando tenemos dolor, esto se traduce en una sensación que es no cómoda y que nosotros podemos, si sabemos que es una cirugía, nosotros ya estamos previendo que vamos a utilizar medicamentos analgésicos. Pero es muy importante. Algunas veces no sabemos que vamos a tener la cirugía y esto puede desencadenar otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, algunos pacientes que tienen dolores en su casa previo a que vayan a tener una cirugía o que han tenido situaciones por las cuales han tenido que tomar, por ejemplo, aspirina, este es uno de los medicamentos que es de venta libre. Sin embargo,
es un medicamento que prolonga el tiempo de coagulación y que, si no ha sido suspendido de forma correcta una semana antes de su cirugía, puede producir hemorragia. Tenemos factores de riesgo para producir hemorragia también. Por supuesto, el mismo acto quirúrgico es un riesgo, ya que nosotros vamos cortando estas estructuras, los vasos sanguíneos van sangrando y tenemos pues aparatos especiales para poder ir produciendo una coagulación, instrumentos que nos van permitiendo controlar la hemorragia. Sin embargo, el hecho de cortar pues también ya es un riesgo para hemorragia. Y luego el posoperatorio, cuando el paciente va ya en su periodo de sanación, tenemos complicaciones inmediatas y complicaciones más tardías. Dependiendo del tiempo que se van presentando las complicaciones, es que vamos pensando cuáles podrían ser las posibles causas y tomando medidas para poder ir previniendo que estas complicaciones pasen a más. Por supuesto, siempre hay un riesgo al momento en que nosotros vamos a tener una cirugía. Y vamos a explicar prácticamente por qué es que usted debe conocer todas estas cosas. Cirugías vamos a tener que seguir realizando y es posible que usted tenga que realizarse una cirugía, por eso es muy importante que continúe con nosotros y más adelante vamos a estar hablando un poquito más amplio de lo que es cada complicación según la parte del cuerpo intervenida. Continuamos. No temeré a las malas noticias, a la maldad de corazones sin Dios, a la escasez o a la enfermedad. Porque, Señor, en ti está puesta mi confianza y estoy seguro que tu mano me sostiene. Estamos hablando de complicaciones después de cirugía. Es muy importante poder definir qué es una complicación. Y una complicación es un evento que no esperamos. Es cuando tenemos un resultado que no queremos. Sin embargo, esto también tenemos que diferenciarlo de situaciones que pueden tener ya secuelas. Y este término es muy importante porque una secuela es algo que nosotros no provocamos, sino pues que estamos esperando que suceda por la condición que tenía nuestro paciente. Obviamente esta diferenciación es muy importante, por eso es muy fundamental que cuando vamos a hacer una cirugía, el cirujano pueda explicar completamente el procedimiento que va a realizar y los posibles riesgos que el paciente puede tener. Las secuelas de poder realizar este procedimiento, porque pues remover un órgano, realizar modificar alguna forma del cuerpo puede tener una secuela posterior. Sin embargo, como habíamos detallado anteriormente, las complicaciones son condiciones que pueden existir y darse y que el cirujano pues espera que no suceda. Y si suceden, tenemos descritas, por ejemplo, el dolor, la infección y también la hemorragia, que son complicaciones que están descritas, que pueden pasar por el hecho de que tenemos que intervenir. Ahora, es muy importante, si sabemos que nosotros clasificamos estos procedimientos dependiendo de si son contaminados o limpios. Por ejemplo, una cesárea es un procedimiento que es limpio, donde nosotros invadimos para que nazca un bebé. Sin embargo, si comparamos con una cirugía, por ejemplo, de estómago, que es una cirugía que va a estar un apéndice roto que puede estar contaminado, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que posiblemente pueda existir una infección en el posoperatorio. Hablamos de apendicitis aguda porque es la cirugía que se realiza con mayor frecuencia. Y sabemos que si un apéndice está roto o perforado, nosotros hemos tenido que abrir la cavidad para poder invadir y poder ir a extraer este apéndice. Sin embargo, todo ese líquido que se ha producido después de una inflamación que puede haber producido ya estar en una etapa donde hay supuración o donde hay gangrena, y todo esto, pues, ese líquido ya ha infiltrado los tejidos. No esperamos una infección de herida operatoria en el momento inmediato.
vamos a verla según lo que está escrito y la experiencia que tenemos días después de que se haya realizado la cirugía. Así que es muy importante explicarle al paciente que es posible que su herida operatoria se va a infectar. Para todo esto preveemos también y le indicamos antibióticos. Algunos pacientes tienen preguntas, ¿verdad? Y nos dicen, ¿por qué a ellos le dejó antibiótico o por qué a mí no me dejó antibiótico? Pero estas son las razones principales. Obviamente pueden haber otras indicaciones. Sin embargo, es muy importante que cuando estemos en esa relación médico-paciente podamos preguntar y podamos resolver esas dudas, porque recordemos que cada paciente es individual. Cada caso viene con diferentes retos que tenemos que tomar en ese momento y que si nosotros sabemos que es una herida que está contaminada, que es una cirugía que está sucia y que posiblemente puede producir una infección, vamos a tener las consideraciones pertinentes de poder prever antes y indicarle antibióticos 1 o 2 o lo que sea necesario para evitar que esto suceda. También pacientes diabéticos. Esto es un factor predisponente que si lo hemos determinado antes podemos controlar los niveles de azúcar, aunque sabemos que los pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido son más propensos a poder sufrir una infección de una herida operatoria, a poder sufrir una dehiscencia de herida operatoria. Y estos son dos términos distintos, porque es muy diferente que la herida se abra pero no esté infectada o que se abra porque está infectada. Entonces, algunas veces vamos a tener que prescribir antibióticos y medicamentos y algunas veces no. Es muy importante que en el momento que usted decida hacer su cirugía pueda tener este tiempo para hablar con su cirujano de todos los posibles riesgos que hay, tomar ese tiempo para poder resolver las dudas y durante el posoperatorio es mucho más importante que estemos informados y comunicados. Hay muchos tipos de cirugía ahora, puede ser una cirugía limpia, contaminada, pero también puede ser una cirugía ambulatoria. El hecho de no permanecer en el hospital y estar en un ambiente expuesto en casa podría también ser un factor preocupante. Sin embargo, todos esos factores se van tomando en cuenta, se van considerando para qué tipo de cirugía es para lo que usted es candidato. Si es un paciente diabético que no tiene un ambiente adecuado, que no va a regresar a casa donde no va a ser atendido como necesita, es preferible realizar la cirugía de forma interna en el hospital. Pero si es un paciente que puede tener todos los cuidados y que puede realizarla de forma ambulatoria, es donde debemos individualizar a quienes beneficia y a quienes no. Es fundamental que también tengamos esa confianza de poder contarle a nuestro cirujano cuáles son todas nuestras enfermedades, todo lo que hemos tomado previamente, todos los medicamentos que hemos tenido. Esa historia es importantísima para nosotros como médicos para tomar en cuenta cuáles pueden ser los factores de riesgo para tener complicaciones luego de una cirugía o cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tomar. Obviamente estamos hablando de procedimientos que tenemos planeados. Sin embargo, cuando son procedimientos de emergencia, es muy importante que la familia y que las personas que están alrededor puedan tener información acerca de las personas si saben que tienen algún factor predisponente, porque eso puede ser de mucha ayuda para tomar muchas decisiones durante esos momentos tan agitados, ¿verdad? Así que continuamos en el siguiente segmento, vamos a hacer un breve resumen y a explicar algunas otras complicaciones que podrían presentarse como más comunes. Obviamente este es un tema muy grande, pero vamos a tratar de abarcar las más comunes. Siga con nosotros. Gracias, Señor, por este día, porque en él puedo ver el milagro de la vida, tu amor incomparable y tus cuidados. Te agradezco porque eres mi Padre, guía y mi Salvador. Alabado y bendito seas por siempre. Continuamos con su programa Cuerpo, Alma y Espíritu. Estamos hablando de complicaciones después de cirugía.
Y resumiendo brevemente, estamos hablando que infección, fiebre y dolor son complicaciones esperadas, así como hemorragia. Pero este es un tema muy amplio, apenas acabamos de abarcar lo que es la piel, una infección de herida operatoria, y dentro de este campo pues hay muchas complicaciones que podrían presentarse. Si usted ha sufrido una cirugía en la cual el resultado no es lo que esperaba o tuvo que pasar por uno de estos procesos, lo invitamos a que pueda comunicarse con nosotros a través de las redes sociales o de los teléfonos que aparecen en la pantalla para que nos pueda comentar su caso y podamos ampliar a través de este medio pues algo más específico acerca de lo que pudo o lo que puede suceder. Ahorita vamos a enfocarnos continuando con lo que es la piel, ¿verdad? Podemos tener infección de herida operatoria. Ya dijimos que podemos tenerla mucho más frecuente cuando tenemos pacientes que están contaminados o cuando tenemos pacientes que tienen factores de riesgo que pueden predisponer a este tipo de infecciones. Sin embargo, también hay muchos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, pacientes que tienen debilitado el sistema inmunológico, no solo los pacientes diabéticos, pacientes hepatópatas, pacientes que tienen problemas con el sistema inmunológico como enfermedades degenerativas o debilitantes como VIH o la edad misma, ¿verdad? Vemos que también los bebés o niños son pacientes de mucho cuidado, así que el entorno no solo está en base al paciente, también tenemos que hablar en base al hospital. Es muy importante que como cirujanos nosotros cuidemos ese ambiente hospitalario para poder brindarle a usted la mejor oportunidad de tener no solo un área completamente estéril, sino todos los instrumentos que vamos a utilizar y garantizar todas las medidas de bioseguridad para que usted pueda recibir esa garantía de que una cirugía se está realizando en la forma más adecuada. En algunas situaciones, pues lamentablemente no se realiza y esa podría ser una de las causas de las que podría haber un mayor alto índice de infecciones de herida. Por eso es muy importante poder evaluar el lugar donde va a intervenirse. Cumplir con todas las normas de bioseguridad, así como con las políticas para poder tratar a un paciente y tener todas las licencias y garantías en el área donde se va a tratar, es muy importante para poder tener usted la seguridad de que se le está brindando no solo la mejor calidad en el servicio, sino que la persona que está realizando este procedimiento sea la indicada para hacerlo. Los estándares para mantener las áreas quirúrgicas estériles ya están establecidos y se evalúan constantemente según los regímenes que se tienen en cada hospital. Esto es fundamental para poder garantizar un área estéril donde el paciente pueda recibir el procedimiento con un menor riesgo de poder tener una infección de herida. Por supuesto, sabemos que hay otros factores, pero si sabemos que este es un factor que puede ser predisponente, es un factor que debemos de cuidar de antemano. Así que invitamos también a las personas a valorar todo ese esfuerzo que hacemos como profesionales de poder garantizar que en un hospital podamos brindarle la atención adecuada. Adicional a todo esto, también tenemos que hablar que las complicaciones postquirúrgicas o después de una cirugía también se pueden deber a los mismos hallazgos que se den durante los procedimientos y sea algo que no esté esperado. Por ejemplo, en las cirugías que se tienen que realizar de forma urgente. Podemos nosotros en un accidente o en una cirugía que se ha realizado de forma traumática, pues no se ha tenido ese cuidado de poder cuidar la herida hasta llegar al hospital, ¿verdad? O que haya una exposición de miembros, por ejemplo, de tejidos que están expuestos al ambiente o de los huesos, ¿verdad? Mientras más profunda, más traumática y más grave sea la herida, esto predispone a que vaya a haber mucha manipulación en todo el traslado, en el lugar de que se ha llevado el accidente y también en todo lo que se tiene que hacer para poder restaurar esta extremidad o el área que ha sido afectada. Es muy importante también tener en cuenta no solo las cirugías de urgencia, sino en cirugías que
se planean de una forma limpia, pero que de una u otra forma se vuelven contaminadas. Por ejemplo, las cirugías abdominales, en donde podemos hacer una exploración por un abdomen agudo y lo que se sospecha encontrar es algo limpio, podemos encontrar una perforación intestinal, podemos encontrar una dehiscencia de anastomosis, todos estos términos extraños que lo que nos dice es que pues hubiera una salida, una fuga de material fecal dentro de una cavidad estéril como es la cavidad peritoneal, ¿verdad? Entonces, media vez hay paso de contaminación de nuestro propio cuerpo, por ejemplo, heces fecales dentro de la cavidad, eso ya predispone a que esta herida se va a complicar. Otro proceso que podría complicarnos las cirugías es el grado de extensión que tenemos que resecar. Por ejemplo, en una cirugía de intestino que tengamos que un agujero y tengamos que hacer un cierre primario, no es lo mismo que hacer una resección y una unión. Esto de por sí, mientras más grande, más manipulación, más riesgo, o el tener un estoma, o el tener heridas de abordajes amplios, donde hay mucha manipulación, esto ya predispone no solo que un paciente va a complicarse y que puede necesitar utilizar un área de intensivo, sino cuando hablamos de complicaciones de cirugía, el tema es tan extenso porque puede ir desde una lesión, una infección en la piel, como puede ir a una necesidad de cuidados intensivos o inclusive la muerte de un paciente. Por favor, continúe con nosotros. Estamos hablando de complicaciones de cirugía y con todo el gusto de poder resolver dudas o preguntas, pueden comunicarse a los números que están en la pantalla o en las redes sociales y con mucho gusto vamos resolviendo. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Continuamos hablando de complicaciones de cirugía. Y entre las complicaciones tan frecuentes es muy importante los seromas. Este tipo de complicación se puede presentar en una cirugía limpia. Sin embargo, no es muy conocido por algunas personas que cuando han tenido que enfrentarse a este escenario, pues crea siempre un temor o una molestia, porque pues al principio no se planea que esto suceda. ¿Qué sucede? ¿Qué es un seroma? Un seroma es líquido entre medio de las capas de la piel, que se produce porque ha habido una manipulación o porque se ha licuado el tejido celular subcutáneo, o sea, la grasita que tenemos debajo de la piel, y esto produce agua, produce líquido, y no hay una forma de poderlo sacar. En cirugías extensas, por ejemplo, en cirugías plásticas, donde hay que remover mucho tejido graso, o en hernias incisionales o en hernias complicadas, en los cuales se ha tenido que hacer una disección muy grande, tejido mamario, o en disecciones muy amplias, es que produce espacios muertos, quiere decir espacios o en masas que hemos tenido que quitar y que la masa es muy grande y deja espacios muy vacíos. La recomendación principal siempre cuando tememos que esto o vemos que esto puede suceder es dejar un drenaje. A pesar de dejar un drenaje de derivación para que vaya sacando todo este líquido, aún así podría producirse. Pero es muy importante el por qué a veces tenemos que dejar un drenaje. Si a pesar de dejar el drenaje o no se dejó ese drenaje, se empieza a manifestar como un crecimiento lento de líquido que puede ser doloroso, que al puncionarlo puede producir y salida de líquido que no está fétido, que no está contaminado, aunque se puede sobreinfectar, ¿verdad? Sin embargo, el manejo de los seromas sigue siendo hasta ahora el drenaje de líquido y un manejo conservador.
Cuando se han impuesto materiales, por ejemplo, mayas o se ha puesto material de prótesis o se ha hecho una disección muy grande y se ha puesto mucho material quirúrgico, podría en algún momento requerirse la remoción del material quirúrgico que se pudo haber puesto, porque esto podría haber sido la causa de que esté produciendo una reacción a este material y producir este líquido. Sin embargo, cuando no ha sido así, este espacio muerto se recomienda que vaya sanando. Es muy importante mantener la presión, utilizar fajas, drenar este líquido, la limpieza y darle oportunidad a que el tejido pueda sanar para evitar que se infecte. Si de alguna manera se infecta, entonces las resecciones sí tienen que ser mayores. Ya nos convertimos en algo más agresivo para quitar todo ese tejido que está infectado y entonces esto ya nos deja un área donde no solo hay exposición, sino que hay que ir a cerrar espacios y hay que remover tejidos de piel para ir quitando los espacios sobrantes para poder afrontar la piel y dejar esos espacios cerrados. Es muy importante que podamos utilizar las fajas de compresión posquirúrgica. Algunas veces creemos que solamente se utilizan cuando estamos posparto o poscesárea. Sin embargo, utilizar las fajas después de cirugía es una recomendación muy importante para que podamos tener una mejor cicatrización. Este tema es muy amplio, así que esperamos haber abordado las causas más frecuentes. Ahora, si usted ha tenido que pasar por esta circunstancia o ha tenido una complicación de herida, una infección, un seroma, si usted ha tenido alguna molestia que podría ser un dolor posquirúrgico o una hernia, que esto es muy frecuente después de cirugía, probablemente esto ha causado estrés y generalmente eso es lo primero, ¿verdad? Que vemos esa incomodidad en el paciente y obviamente en el cirujano. Recordemos la primicia del cirujano y del todo médico, ¿verdad? El ejercer la labor con amor sin causar daño. La intención siempre es poder apoyarle y seguir adelante, ¿verdad? Poder sanar y poder ayudarle a que este procedimiento sea un éxito y acompañarlo en todo el proceso de sanación. Podemos tener factores que no nos favorezcan y podemos tener infecciones de herida o podemos tener casos en los que las cirugías tienen que pasar por estas situaciones, pero ante todo saber que su médico es responsable de acompañarle y de estar con usted, informarle y de que usted tenga esa tranquilidad. Sin embargo, también sabemos que esto puede generar ansiedad. Así que queremos pedirles que el día de hoy puedan acompañarnos para que hagamos una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias porque tú eres Dios y porque tú sabes que todo, Padre, lo que se hace es tu voluntad. Tú ya sabes todo lo que vamos a decir, incluso antes de que hablemos. Y te pedimos, Señor, que tú puedas poner tus manos en todos los médicos que trabajan, Señor, que ellos puedan hacer todo lo que es agradable hacia ti, Señor, que podamos honrarte con nuestro trabajo y en todos los pacientes, Señor, que tú puedas darles esa paz, esa fortaleza y que si alguno está pasando por un proceso después de una operación, un dolor, una hernia, una infección o un seroma o un resultado que tal vez no esperaba y que tiene dolor o angustia en su corazón, tú puedas estar a través de eso, Señor, de esa prueba, que tú puedas llenarlo con tu fortaleza y mostrar, Padre, que tú eres un Dios de amor, un Dios de sanación, un Dios grande, Padre, y que tú puedas acompañarnos para que todo lo que hagamos, Señor, sea para darte la gloria y la honra y que en medio de las pruebas nosotros pues no haya maldad, sino que haya amor, Señor, y poder comprender que somos humanos y que los pacientes se enferman, el cuerpo se enferma, nosotros como médicos también nos enfermamos y que tú puedas estar en medio de todo, Señor, guiando todo y haciendo tu voluntad, porque a veces solo nos estás llamando o mostrando y enseñando algo, Señor, que tenemos que aprender, que en medio de todo te busquemos, Padre, en medio del dolor, de la enfermedad, de la angustia, seas tú lo único en lo que nosotros podamos confiar y agarrarnos de ti. Gracias, Padre Celestial, gracias por este tiempo. Llega a los hogares, llega a los corazones, llega a estas personas, Señor, que tú puedas hablar a través de este programa. Gracias, Padre Celestial, oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.
Muchas gracias por habernos acompañado en este programa, y si usted tiene alguna petición de oración o algún comentario que quiera hacer, por favor háganoslo llegar a través de las redes sociales o de los teléfonos. Soy la doctora Susana de Paz. Gracias por haber permitido compartir este tema.